tenemos que aprender y tener las calles donde caminamos, donde circulamos, donde estamos, tienen que ser ámbitos para el desarrollo humano. El espacio puede generar en ti inteligencia y un pensamiento positivo, o puede ser un pensamiento totalmente caótico, ¿no? Amo la ciudad. Soy una rata de asfalto. Mira, la escultura tiene unas funciones muy interesantes porque también es la que marca los nodos dentro de la ciudad. O sea, va marcando espacios que son representativos. Son espacios donde te puedes desarrollar, no sé, a lo mejor por chaparra, pero hago cosas muy grandes. Me gusta la obra grande. Yo nunca se me va a olvidar cuando llegué a Yucatán y llegué a Chichén Itzá y vi el templo de las 1000 columnas. Dije, esto no puede ser posible, es una maravilla, los Atlantes de Tula, o sea, todo lo que implicaban todos estos monumentos. Yo lo que hago es que me inspiro en la ciudad. Y el paisaje urbano para mí es la calle y los espacios que están fuera de mi espacio habitable. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo cuidar nuestro espacio exterior, porque en general vivimos en departamentos, en lugares muy pequeños, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, toda una serie de fotos y de cosas que tomé sobre Chalco, Ciudad de Nezahualcóyotl, toda esta zona. Te das cuenta que la gente vive en espacios muy pequeños, que es donde se genera, o sea, de nuestro espacio donde nos desarrollamos, donde nacemos, es donde empiezan los primeros aprendizajes de la violencia, el que no tengas tú ni tu cama como un espacio privado, pues te genera estrés, evidentemente. El que vivas, todas las familias son disfuncionales. Ninguna familia, ni de arriba ni de abajo, es funcional. Lo que hago es una forma de vida. Yo de lunes a lunes duermo, vivo y sueño con mi trabajo. Sueño con mi trabajo porque pues, voy al cine, voy al teatro, hago actividades que la gente que es contador o que es otras cosas a lo mejor hace sus ratos de ocio. Para mí, además de que es parte de lo que me nutro, pues es parte de lo que tengo que empezar a ver para poder, porque tú tienes que vivir tu época. Yo siento que en México tenemos una gran tradición escultórica, o sea, de los prehispánicos. O sea, cuando tú te ves esas piezas de la cultura de Occidente, las Cihuateotl, te quieres llorar. O sea, esas piezas con la boca así abierta, comiéndose los pecados de la humanidad, o desde el Caballero Águila, en fin, todas estas cosas. Pero yo creo que yo tengo influencia con lo que hago contemporáneo, pues tengo más influencia con artistas como Richard Serra, podría ser, Brancusi, claro, toda proporción guardada. O sea, realmente los artistas nos nutrimos de lo que vemos. O sea, nosotros, nuestro vocabulario es visual. Entonces tenemos la obligación de ver todo lo que puede existir. Pero a mí me gusta un poco más que la escultura sea más utilitaria, que tú puedas sentarte en ella, ¿no? Como Bárbara Hepworth, que te sientes en sus esculturas. O, por ejemplo, por eso tengo esas piezas que tienen bancas, piezas banca. Porque puedes estar, convivir, tocarla, tenerla. O sea, la escultura es una cosa fabulosa que es como eso que te da la escala dentro del espacio. Te da escala en el espacio. A mí me gusta generar espacios de una manera mucho más libre que la arquitectura. Digo, la arquitectura no tiene también mucha libertad, pero en general siempre estás como contra un cliente que te pide hacer un espacio. O sea, porque la arquitectura per se así en solitario no, sirve como algo la arquitectura. Son los espacios en los que nos desarrollamos, pero pues tiene ciertas necesidades para moverte, desplazarte y demás. Fíjate que en alguna ocasión que expuse en el Bellas Artes, Raquel Tibol escribió el texto y entonces decía que mi obra le daban ganas de amueblarla, que eran como en arquitecturas inhabitables. Lo que me gusta es construir la obra y generar esos espacios, o sea, intervenir en el espacio, pero de una manera diferente, sí. Yo también me acuerdo que en algún momento, antes de entrar a la escuela, había una exposición que estaba en antropología que se llamaba Arquitecturas de Tierra. Y en esta exposición de Arquitecturas de Tierra, cuando la vi dije, yo quiero construir así, o sea, eran casas de adobe y puras cosas que se hacen en África y que se hacen en los pueblos aquí en México. Increíble. Y el barro me daba esa posibilidad de ir levantando poco a poco la obra. Y además, no sé por qué, es a la mejor parte del carácter, pero
pero me gustan las técnicas muy artesanales. El grabado también es una técnica súper artesanal. Hay que preparar la placa, biselar. Vaya, es una cosa kilométrica, mojar el papel. El barro es lo mismo. Que el barro creo que es el material más democrático que existe. Y el barro existe en toda casa mexicana. Yo creo que desde el señor Slim hasta la más pobre tienen una cazuela de barro. Y todo mundo tiene por lo menos su cazuelita para hacer el arroz o hacer el mole. O sea, el barro es un material, y además el mismo objeto, el mismo objeto está en todos los ámbitos sociales. Además que cuando tú estás amasando o cuando tú estás manipulando el barro, estás forjando una pieza o construyéndola, toda esa parte de ira, de enojo, de furia, lo sacas por ahí con las manos. Pero es chistoso, pero en el medio cultural sienten que la cerámica es un poco como una actividad para pasar el rato. Ahorita ha ido cogiendo como un gran auge la cerámica, la verdad, pero antes te veían como la señora migajona. Pero los escultores también te veían como ceramista. Entonces, es una cuestión como muy rara y siempre me gustó trabajar con el barro. Si te fijas en mi trabajo no hay esmaltes. Yo trabajo con engobes, pero además con unos engobes antes, ya no, ya los hago de otra manera, pero antes usaba miel de abeja. Bueno, miel caro, porque era más barato. Miel caro mezclada con barro muy molido y el pigmento. Esos eran los engobes prehispánicos. La pintura prehispánica, así se trabajaba. Y el fundente era la miel. Y así los trabajé durante muchos años. Y ahora ya los hago con otro tipo de fundentes comerciales. Pero ha sido muy interesante porque yo sí me he servido de muchas técnicas prehispánicas que me interesan. Me interesa mucho todo ese trabajo de la cerámica de los pueblos originarios. Uno tendría que estudiar el área 1 para llevar dibujo técnico, para saber de cargas, de trigonometría y de muchísimas cosas que a lo largo de tu vida profesional vas viendo que lo necesitas. Porque, por ejemplo, yo ahorita tengo un proyecto que tengo que poner 4 piezas colgadas del techo de 8 metros de altura. O sea, las piezas. Entonces, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto puedo poner de carga? ¿Cómo lo voy a detener? Por ejemplo, hice unas piezas para el Pabellón de México en Shanghái, pero es una zona sísmica. Entonces tuve que pensar las piezas para hacerlas antisísmicas, para que no se fueran a caer con el temblor. Entonces, te vas dando cuenta, la cerámica es química pura. O sea, un azul cobalto es negro y se me puede convertir en el azul más tenue o en el azul más intenso, dependiendo la carga, los componentes que le pongas. Mis barros, o sea, el barro lo mezclo con varios barros para que tengan una resistencia y una plasticidad determinada. Es química pura. A ver, los artistas tienen que estudiar área 1 y área 2. En general, cuando uno entra a la Escuela de Artes Plásticas, en mi época, pues todos queríamos ser pintores. Esa es la realidad. O grabadores, porque todavía estaba, por ejemplo, el taller de la gráfica popular y todo esto. Entonces, yo de hecho hice mi maestría en grabado en color. Pero yo me acuerdo que fue una exposición fantástica, ahí en la galería del ENAP, de escultura en cerámica. Y cuando vi unas piezas de Miriam Medret, nunca se me va a olvidar, unas gordas en bikini. Dije, quiero hacer eso. Nunca hice ninguna gorda en bikini. Pero dije, quiero trabajar con ese material. Y entonces ya me inscribí al taller de la maestra Gerda Gruber, que también teníamos la fortuna, pues ella venía de Ausis, una maestra húngara austriaca de gran calidad. Nunca nos dejó trabajar con el torno, porque nos decía que no íbamos a ser cacharreros, porque generalmente los ceramistas viven de hacer platos y de hacer tazas. Y nos dijo, ustedes tienen que aprender a construir como escultores, no como alfareros. Entonces fue como muy interesante toda la evolución que tuve en el taller y además, bueno, yo entré con una generación primero a la ENAP y dejé un año la escuela. Mira, estudié ecograbado, pero sobre todo una técnica que se llama roll-up, con un artista que se llamaba William Stanley Hayter. Hayter fue maestro fue impresor de Picasso, pero fue maestro de Pollock. Pero el roll-up implica que con rodillos de diferentes densidades, en una sola impresión, puedas sacar hasta 8 colores.
Esos grabados que ves ahí son roll-up. Entonces yo estudié con Heiter esa técnica. Solamente había 2 gentes en el mundo que hacían esa técnica, Heiter y Krishna Reddy, que estuve en el atelier Disset, pero en ese mismo tiempo yo tomaba clases de historia del arte en la escuela del Louvre y tomaba clases de dibujo también con un maestro que se llamaba El Devio. Entonces ahí me di cuenta, porque yo sí, efectivamente me salí de la escuela y dije, me voy a ir a arquitectura, a la UNAM. Pero con todo esto que hice en París, dije, no, quiero seguir haciendo artes plásticas. Y entonces regresé como la hija pródiga a la ENAP. Y ya cuando volví, mi siguiente generación fue fantástica, que está Isabel Leñero, Iván González de León, Gabriel Orozco. Esos fueron Laura González Flores, Javier Marín, esos fueron mis compañeros de banca. Que mi generación era una generación muy luminosa, o sea que había una actividad en el Museo de Arte Moderno, allí íbamos y trabajamos, todos sin que nos pagaran, pero trabajábamos. Y entonces que vino un día al Museo de Arte Moderno, estábamos en la escuela todavía, un sociólogo francés que se llamaba La calle a donde llega, y era disfrazar el museo de calle. Pues hicimos nosotros una intervención dentro del museo, entonces como que éramos una generación bastante curiosa. Y nos tocaron los grupos en esa época, Polvo de Gallina Negra, Proceso Pentágono, Tepito Arte Acá. Mi formación fue en la escuela, pero fue también en lo que había alrededor. Las exposiciones, y era una vida cultural muy rica. Aunque no me considero fotógrafa, porque siempre traduzco esas fotografías como en otras cosas. O sea, en sí como foto, si ustedes se fijan, no tengo ninguna foto colgada. Más que haya para tapar mis bardas, ¿no? Para hacer mis espacios. Pero en general yo lo tomo como ese punto de referencia que congela cosas que me interesan. Yo empecé a trabajar con los textiles porque cuando empecé a tomar todas estas fotos de Chimalhuacán y de toda esta zona, era como si hubieran aventado un textil de concreto sobre las montañas. Entonces, ¿cómo podía hacer que la gente sintiera eso que yo sentí cuando vi por primera vez todo eso haciendo un textil? Empecé a pensar precisamente en cómo hacer cómo darle a conocer a la gente mi sentimiento, porque lo que ves no es solamente lo que ves, sino lo que te provoca interiormente. Entonces, por eso hice estos gobelinos en Guadalajara, pero luego empecé a trabajar también, por ejemplo, los fieltros con el maestro Toledo. Yo estaba por irme a una cosa que era el año dual en Inglaterra, y entonces me invitaron y dije, pues, ¿qué puedo hacer para Inglaterra? Yo estaba trabajando con la destrucción de la naturaleza para construir las ciudades, porque estaba tomando las fotos del metro. Entonces, y bueno, y el segundo piso con todas las cimbras y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo nos servimos de la naturaleza para construir las ciudades? Y fue cuando hice todo el muro del Centro Cultural Elena Garro, que es un bosque de cimbras. Para lo de Londres, hice una pieza que era un andamio de construcción mexicano en madera y con una malla que estaba haciendo los textiles, que era una nube inglesa. Entonces, nosotros mexicanos estábamos construyendo la lluvia en Inglaterra. Y te sentabas debajo de aquella nube dorada a que todo fuera como más tamizado, la luz, el agua, etc. Me invitaron de la Secretaría de Hacienda y bendigo todos los días el pago en especie. Además me parece un programa súper interesante, y es un programa como fundamental. Fíjate que de hecho personas en Colombia me preguntaban de cómo podían enterarse para poder meter pago en especie en su país, porque, a ver, es una manera de que la nación tenga una colección importante de artes plásticas, que además sé que las llevan a viajar por todos lados, que eso también está súper interesante. Creo que tenemos muy centralizado todo en la Ciudad de México. La única manera que yo podía llegar a Sonora o que yo podía llegar a Tamaulipas, pues era por medio de pago en especie. Y eso es muy interesante porque entonces es esa red que se va dando de exponer a nuestros artistas que están trabajando ahorita, que están en activo en los diferentes lugares de la República Mexicana. Es increíble pago en especie, me parece
maravilloso. De veras me parece, porque lo han preguntado de muchos lugares. ¿Y sabes qué? Que te vas dando cuenta con los años que tienes que dar tu mejor pieza, no la peor pieza, porque tienes la oportunidad que te saquen a pasear con tus piezas a lugares maravillosos. Gracias a Pago en Especie. No es dar lo que te sobra, es dar lo que consideras tu pieza más relevante. Y hay una parte que es muy importante, la difusión del gobierno. Y creo que ahorita el que está haciendo esa función es Hacienda. O sea, son los que están dando a conocer el trabajo que se ha hecho. Porque los museos, yo no he visto muchas exposiciones de artistas jóvenes, de artistas emergentes, bueno, de artistas de mi generación. ¿En dónde puedo exponer? ¿En qué museo podría exponer yo? A lo mejor lo natural sería el Museo de Arte Moderno. Pero pues ahí siguen haciendo a Diego Rivera y siguen haciendo unas serie de cosas que de repente dicen, ay, no tenemos espacios. O sea, porque si no te ven, no te compran. Si no hay difusión, no vendes. Esta fue una serie que cuando empecé con los tótems, de hecho, una pieza de esa serie está en el Museo Felgueres, en el Museo de Arte Abstracto Felgueres. Y esas piezas eran súper interesantes, de ahí trabajaba sobre todo esta parte de lo que eran las rutas que te conectaban de un lugar a otro. Hijo, es una pieza importantísima, porque es de mis relieves, pero de mis relieves cuando yo tenía una época como muy dura y muy fuerte en mi vida. Entonces es un poco una obra como más triste de mi producción. A mí la ciudad me provoca o felicidad o ansias o furia o muchas cosas me provoca, porque creo que somos los garantes de los espacios donde vivimos. O sea, nosotros no podemos afectar al vecino, porque el vecino pues tiene una vista determinada de su lugar. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Y ahí perdí un hijo, tuve una serie de problemas que esa pieza fueron de esa época y era como una ciudad mucho más violenta para mí. Esa obra fue cuando hice todas las piezas antes de exponer en el Museo Amparo. Pero eso era sobre que tomé todas las fotografías de cables de la Ciudad de México, que era sobre la exposición de horizontes fragmentados. Entonces, para mí, todos estos alambres ya sabes, del cablevisión, de la luz, del teléfono, del quién sabe qué, quién sabe cuánto, vean cómo están las ciudades, plagadas de cables. Entonces te detienen la mirada aquí. Ya no ves el horizonte, todo lo ves en un primer plano. Por eso tomé también lo del relleno sanitario, esas fotos, porque me interesaba toda esa parte rayada. Híjole, esa pieza increíble. La parte de arriba, porque ahí empezaba a trabajar con bronce. Y entonces eran todos estos caminos que te van llevando, pero lo que me interesaba era jugar con materiales diferentes en ese momento. Fíjate que yo les diría a los jóvenes que tienen que aprender a vivir de su trabajo. Ya sé que eso es una cosa muy complicada, porque siento que cuando dicen, ay, es que el arte no se cobra. No, claro, todos desayunamos, comemos y cenamos. Y un artista que no gana de su trabajo pues, se puede convertir en un diletante. Pero creo que los artistas, los chavos, una parte fundamental sería que pudieran trabajar, por ejemplo, con artistas que ya son más grandes, porque además podrían tener experiencia en cómo vender su obra. O sea, la parte de la distribución es una parte que es muy complicada. Y vivimos en un mundo en donde piensan que el arte es para decorar espacios nada más. Y no, el arte tiene una función social también. Creo que el 80% de los artistas, el arte es colaborativo. O sea, eso no lo puedes trabajar sola. O sea, habrá parte del proceso que lo hagas tú sola, pero en general tienes gente que te asiste. O sea, yo tengo, por ejemplo, a Gustavo y a Gerardo, que son como mis dos brazos, que preparan el barro, ven lo de las quemas, levantan parte de la pieza, preparan el color. O sea, son una parte fundamental. Y en general los artistas, pues sí tienen gente que los ayude. No sé, a lo mejor los pintores no necesitan tanto, pero tú para mover una pieza... Yo, por ejemplo, pues en la escultura es un trabajo muy físico. Y entonces, pues sí necesitas
gente que te ayude a mover, a cargar, pero también que te ayude a resolver muchas cosas, porque Gustavo no solamente me ve toda mi parte de producción, sino también me asiste en la computadora, porque yo soy cibernética. Entonces, toda esa parte pues, de las redes sociales y de que si piden el papel 1, el papel 2, pago en especie, la fotografía, la quién sabe qué, la ficha técnica. Sin Gustavo, yo nunca hubiera podido pagar en especie nada. Esa es la realidad. Entonces, con Helen Escobedo, bueno, nunca trabajé, pero cuando hicimos el proyecto de La calle a donde llega, que era en el Museo de Arte Moderno, Helen Escobedo era la directora. Entonces fue increíble poder trabajar con ella. Y era cuando, bueno, acá hacía poco que habían hecho el espacio escultórico, además pues, la ruta de la amistad importantísima, ¿no? Ahí tienes artistas como Takahashi, por ejemplo, el de las 2 esferas, el japonés. Y fíjate que me siento muy orgullosa porque en una trienal de escultura, en el 83, fíjate cuánto estoy hablando, Takahashi fue jurado y me gané una mención honorífica con una piecita chiquita de cerámica. Sí, tengo que estar muy contenta porque eso no se daba fácilmente. Porque creo que la educación sin cultura se convierte en instrucción. Tenemos que tener mucho más de lo que nos enseñan los libros de texto, como puede ser leer a nuestros autores. O sea, que veas lo que piensan nuestros escritores o que puedas ver lo que construyen nuestros arquitectos o lo que pintan nuestros contemporáneos. Eso es una parte increíble. Que digas, me encanta la obra de Alfonso Mena. O sea, yo quisiera tener una pieza de Alfonso Mena. Hay un librito fantástico que sacó Irene Vallejo. El Ministerio de Cultura de España la mandó a hacer un libro sobre manifiesto de la lectura. Y leyendo ese manifiesto de la lectura, hay una parte que dice que se me quedó muy grabada y que eso siempre he hecho con mis alumnos. La única fortaleza que el ser humano tiene como ser humano es la creatividad. Y ayudar a incrementar en nuestros niños es a ser creativos. Porque la creatividad es lo único que te ayuda a salir adelante de cualquier situación. Y la creatividad, bueno, pues tiene que ver con muchas cosas, porque es la creatividad, la sensibilidad, vienen muchas cosas juntas. Pero más que nada, enseñarlos a que nada es o sea, que ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. O sea, que tienen una pieza y que la pueden construir como ellos quieren porque así desean hacerlo. No darles cosas hechas de que no, la manzana tiene que ser así o el caballo tiene que ser café. No, puedes pintarlo morado como Marc, el expresionista alemán. No, o sea, puede ser cosas que usted dé la gana. La imaginación y la creatividad es lo único que nos va a sacar adelante como especie. Soy Paloma Torres, soy artista visual y me especializo más bien en escultura y los invito a que conozcan mi trabajo, no solamente mi obra, sino el espacio donde desarrollo todo mi trabajo y que puedan conocer también a las gentes que colaboran conmigo. Muchísimas gracias y ojalá se puedan interesar en el arte. ¿Ciudad favorita? Ciudad de México. ¿Comida predilecta? El mole. ¿Género musical o músico preferido? Música barroca. ¿Libro o escritor favorito? Ay, húngaro, Sándor Márai. ¿Color favorito? El naranja. ¿Pasatiempo? Pasatiempo leer. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.